de la prensa y un poquito algunos problemas técnicos, un abuso de comprensión. Bueno, entramos en la penúltima sesión. Ah, bueno, si quiere ver. Sí. Entramos en la penúltima sesión del seminario sobre autores, la presencia de la cultura andaluza en el mundo del teatro. Y bueno, hasta ahora habíamos tratado sobre una serie de autores del 18, el 19 y del 20 que nos han dejado su tradición, sus textos, sus interpretaciones, Lorca, García Gutiérrez, Cadalso. Pero para finalizar, ¿no? Para las dos últimas sesiones, queríamos, desde el mundo de los muertos, nunca mejor dicho, venir a la literatura, y el teatro vivo, como autores en pleno proceso creativo. Y claro, en este ciclo, pues una figura que no podía faltar era la figura de Salvador Tábora, que es una referencia absolutamente internacional de la cultura andaluza, ya no solamente dentro del ámbito teatral, sino en todo el ámbito. Andalucía, uno de sus embajadores en el mundo, incluso Salvador Tábora y su obra tienen incluso a veces una mayor proyección fuera de nuestras fronteras que dentro. Entonces íbamos a dedicar una sesión al estudio, a la reflexión sobre su concepción del teatro, sobre su visión de Andalucía, sobre su técnica, sobre su aportación a la historia del teatro, no solamente español, sino la historia de la escena europea. Y con él contamos con su presencia, y de aquí, bueno, pues en nombre de la Fundación y de la Universidad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Sobre él nos vamos a centrar en hablarnos sobre su teatro, vamos a ver algo también en la segunda parte, y como prólogo, como preámbulo, que estableciera un poco las líneas maestras desde el punto de vista más académico, pues necesitábamos también de la palabra, la voz y la presencia de un hombre de la universidad, como es el profesor César Oliva, muy conocido entre todos los que nos dedicamos modestamente, ¿no?, a investigar y a leer teatro. Pero César Oliva, además de su condición de profesor universitario, es una de las pocas voces que desde la universidad aboga precisamente por trabajar o entender el texto dramático como algo que va más allá incluso de la propia textura literaria, como es el caso de Salvador Tábora. Entonces, bueno, César Oliva es una persona del mundo académico, pero tremendamente vinculado con lo que es la producción teatral, con lo que es la gestión teatral, con lo que son los festivales más importantes de teatro de España, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, el Festival de Teatro Medieval de Elche, el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Es decir, es una referencia absolutamente básica que está constantemente haciendo extensión universitaria y sacando la universidad fuera de la universidad y analizando ese fenómeno del teatro. Impulsor del aula de teatro de la Universidad de Murcia, del proyecto La Barraca itinerante de la Sociedad Estatal de Comunicación Cultural. Era la persona perfecta, es decir, no había otro que mejor pudiera anular más, si era posible, la obra de Salvador. Y sin más, bueno, también agradecerte todos los kilómetros que has hecho desde Murcia para venir y para volver, y nada, bienvenido, estás en tu casa. Muchas gracias. Ahora soy bien, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar el prólogo a la introducción? Por supuesto, agradeciendo a Alberto y a todos los amigos de la Universidad de Cádiz, pues el contar conmigo para un ciclo tan bonito como este que han organizado. Por otro lado, yo quiero decir que tengo una sensación muy rara, porque voy a hablar de la obra de un hombre de teatro, casi prefiero decirlo que autor, con él delante.
Jo. Esto lo hago por muchas razones, no solo por Alberto, sino porque le tengo una gran amistad y una gran dedicación, como él sabe, desde hace muchos años. Salvador y yo nos vemos muy poco, nos hemos visto muy poco, pero con mucha intensidad, y esto se puede notar también. Yo no estoy acostumbrado a hacer en general las cosas que escribo, pues grandes elogios y hagiografías. Yo creo que no le gustaría a los autores o a los directores o actores de los que uno se hable que sean inteligentes, como lo es Salvador. A mí no me ha gustado mucho hacer los folios que he traído, y he preferido hacerlo desde mí mismo, desde toda mi experiencia con Salvador y con La Cuadra. Aunque en la hoja que le han repartido, por supuesto, doy unas referencias bibliográficas, yo las he tenido muy poco en cuenta, las he tenido, sobre todo para dar las citas de Salvador Taura es mejor darlas bien que no de cabeza. Pero creo que lo que he escrito está más dentro de lo que yo siento también por el trabajo de Salvador Taura. Por eso tengo esa sensación como cuando he estrenado una obra de autor vivo y con el autor delante, que siempre es más peligroso que cuando hace una obra de Lope de Vega, porque Lope de Vega no te va a decir nada después de la función, y algún autor vivo pues algo te puede decir. Pero bueno, como se dice hoy, va por ustedes. He dividido mis palabras sobre Salvador Taura en 3 puntos. Bueno, yo creo que al final me ha salido este subtítulo entre el mito y la verdad escénica, y luego se verá por qué. El primero lo llamo algo sobre su condición humana. Como al mismo tiempo voy a mostrar imágenes, que por cierto es una pena que no haya podido mostrar imágenes tan bien, con una reproducción tan perfecta como la de estos libros, pero bueno, así se ve más el carácter artesanal de este trabajo. Yo iré tocando este aparato diabólico maravilloso para poder ir viendo al mismo tiempo. Por aquí tengo las imágenes, pero las imágenes no las sé de memoria, para que se pueda ir viendo, para que se pueda ir ilustrando lo que voy a decir sobre Salvador Taura. Los grandes creadores teatrales suelen definirse por una serie de rasgos comunes. Aunan a una inteligencia poco común, la pertinente formación académica, un instinto artístico más que básico, cierto tipo de compromiso o convicción ideológica y la necesaria experiencia escénica desde sus más primitivas formas y oficios. No es difícil, por consiguiente, que todos ellos y ellas hayan empezado a jugar al teatro desde niños, pasen por un periodo de aprendizaje junto a algún maestro relevante y gocen de una oportunidad más tarde o más temprano en forma de producción arropada por el propio medio escénico. De ahí que conozcamos que Federico García Lorca hacía teatro de Guiñol a los niños de su cortijo, que a Oscar Wilde le regalaran sus padres un teatrito de Guiñol de miniatura, o que Konstantin Stanislavski incluso tuviera un espacio para actuar y ensayar en un ala de la casa de campo que tenían sus padres. Pero frente a este modelo existe el artista autóctono, que se cría entre trabajos y sudores que no le permiten intuir que su actividad acaso tenga un alto componente estético y que necesita de un catalizador para que la reacción artística se produzca y muestre la verdadera inclinación y sentido de su vida. En una palabra, la auténtica actividad para la que había nacido. Este es el caso de Salvador Taura.
Un Salvador Tábora criado en el sevillano barrio del Cerro del Águila, que ignoraba por completo que su vida fuera a estar ligada al mundo del teatro. Cuando a los 14 años era aprendiz de una fábrica de tejidos y tasa y se adiestraba en el oficio de soldador en el apartado mecánico de la empresa, desconocía que existieran los poetas dramáticos, los directores de escena, empresarios, representantes, proyectores de luz, camerinos, funcionarios de la cultura, todo. A pesar de lo cual tendría muy en el fondo una beta artística en modo latente. Y no solo por la enseñanza que como niño de arrabal fue teniendo desde temprana edad de soleares y fandangos del más puro cante flamenco, sino por su prematura inclinación al toreo, arte donde los haya, muy a pesar de sus peculiaridades. Al hablar de la juventud de Tábora, me viene a la memoria el noviciado en artes de otro sevillano universal que pasó buena parte de su juventud elaborando hojas de oro para joyas y custodias, aunque en su pensamiento estaba puesto el teatro. Me refiero a Lope de Rueda. Salvador, como aquel batioja criado a orillas del Guadalquivir, pasó directamente de una instrucción artesanal a otra artística. Por eso había pensado en el arte del cucharés. Por eso, y porque, como cualquier aspirante a vestirse de luces, imaginaba una manera de salir de penurias. Apadrinado nada menos que por Rafael Gómez el Gallo, hizo sus primeros paseillos. Novilleó en Ubrique, en Utrera y hasta en la Maestranza, siendo sobresaliente de la cuadrilla del rejoneador Salvador Guardiola. Actuaban en la plaza de Palma de Mallorca en agosto de 1960, cuando un toro acabó con la vida del maestro. El hecho fue definitivo para separar a nuestro Salvador de unos trabajos para los que no estaba hecho, y se dedicó a esos otros más cercanos a tablas y focos, que eran los del cante andaluz. Allí se reveló un Tábora hondo, dramático, profundo, alejado del casticismo folclorista al uso de los tablaos para turistas extranjeros o nacionales, del tópico negocio de la España de charanga y pandereta. La realidad de Andalucía, decía él, andaba por un lado y sus cantes por otro. Pronto adquirió fama de artista comprometido, serio ante la frivolidad del medio, grave y austero, nada dado a la retórica andalucista, manejador de una voz ronca y menos brillante de lo que el espectador tópico esperaba. Pero no será de su voz, ni de los ágiles dedos que acarician trastes, de donde saldrá la relevancia de Salvador Tábora. La relevancia de Salvador Tábora vino de su concepción global del espectáculo, en principio medio folclórico, medio teatral, finalmente 100% dramático. Hay una experiencia, sigo citándolo, hay una experiencia anterior de cantes, de canciones, de intentos sociales, una experiencia de diversas actividades artísticas que después se convierten en teatro. Pero, ¿de dónde o por dónde llegó el paso de uno a otro? En este punto hay que recordar la primera de las tres grandes figuras, de las tres grandes personas que han colaborado de manera definitiva a conformar la personalidad de Salvador Tábora. Me refiero a Juan Bernabé y su teatro Estudio Lebrijano. La relación Tábora-Bernabé tiene su parte casual y, por qué no, poética. José Monleón, tras ver un ensayo de oratorio en una antigua panadería de Lebrija, propuso a Bernabé incorporar escenas de cante al espectáculo en momentos que permitía el texto de Alfonso Jiménez Romero, que era el autor. Aceptada la idea por parte del grupo, el director de primer acto llamó a Paco Lira
que gestionaba un singular tablao en Sevilla, para que aconsejara quiénes podrían incluirse en el espectáculo. La integración de ellos en el montaje lebrijano fue espléndida, como se reconoció por todos de manera inmediata. Era el cierre estético que necesitaba oratorio. A aquel ensayo, Monleón, al que daremos la categoría de segunda persona influyente en la carrera de Salvador Távora, fue acompañado de Michelle Kokoszewski, discípula de Grotowski y colaboradora de Jacques Lang, director entonces del Festival de Nancy, luego fue ministro de Cultura y muchas cosas, la cual, Madame Kokoszewski, emocionada por la experiencia, no dudó un instante de invitar al grupo a la importante muestra europea. Vamos a ver, estas imágenes que vienen ahora son de Oratorio, que es el espectáculo del Teatro Estudio de Lebrija. Vemos aquí a la izquierda a Salvador, en el espectáculo tal y como se hizo en Nancy, porque estas fotos las hice yo. Yo estaba allí, yo metí ese gol, como el personaje aquel de la película de historia de la radio. Estas fotos están a tu disposición, ¿eh? Y allá, a Nancy, fue el grupo de Lebrija, montados en un inmenso autobús, porque a este viaje se fue media Lebrija, lo puedo asegurar que yo estaba allí, para participar o simplemente para asistir a la representación de un grupo tan peculiar en un ambiente intelectual e ilustrado. Távora descubrió en la ciudad francesa las enormes posibilidades del arte del teatro. Bernabé ya lo había hecho como público, ya había asistido a otro anterior. Pero aquel festival de Nancy de 1971 suponía la llegada a Europa de Robert Wilson, el famoso Bob Wilson. La primera vez lo vimos allí, con su famosa producción La mirada del sordo, por el Bert Hoffman School of Bern de Iowa. Supuso la ratificación de los polacos de Krzysztof II con Tadeusz Kantor a la cabeza, en un pequeño sótano en donde los espectadores rodeaban completamente a los actores en una producción que se llamaba La Puldo, la gallina de agua. Supuso la aparición de grupos como Minus One de Estados Unidos, Pete Simon de Inglaterra, los japoneses de Tenjo Sayiki, los brasileños del Teatro do Once con el Evangelio según Cebedeo, y los de Arena, de la mano de Augusto Boal con Arena, Conta, Zumbi, etcétera, etcétera. Muchos de estos espectáculos prescindieron, repito, en el año 1971, del vestuario tópico de manera casi completa, llevando a los actores hacia una desnudez expresiva y real como hasta entonces no se había conocido. Távora no solo actuó en aquel pequeño espacio de Nancy, que era mitad sótano, mitad cueva, con un oratorio que retumbó en toda Europa. Me parece que aquí tengo más imágenes de oratorio. Estas son de la representación de Nancy, Sino, estaba diciendo que no solo actuó aquí, sino que empezó a impregnarse del significado del arte escénico en un medio en libertad como aquel, imposible de imaginar en la España franquista. Para él, el teatro empezó a ser un vehículo de expresión estética, pero también un medio para comunicar las inquietudes del hombre frente a un sistema político inadmisible. Su concepción del espectáculo teatral se había moldeado en apenas unos días. El artista escénico que llevaba dentro se reveló de manera absoluta. Bastarían unos meses para que una nueva criatura viera la luz de las candilejas. Si el regreso de aquel festival supuso la primera crisis importante en el Teatro Estudio Lebrijano, explico esto en una nota a pie de página, cuando salga, si sale esto. Al regresar el lebrijano de Nancy, Juan Bernabé le propuso a su grupo, inmediatamente o poco después, ya no recuerdo,
seguir con el espectáculo en la profesión, y la mayoría no pudieron, los que no quisieran, que no podían, eran trabajadores, estudiantes, y eso supuso una crisis bastante fuerte. Juan se fue consiguió una beca en Roma, se fue a Roma, dejó el Lebrijano, y fue cuando tuvo la mala pata de la enfermedad, que se murió enseguida. Salvador Távora, el regreso de Nancy significó el comienzo de una trayectoria cuyo alcance nadie hubiera podido entonces imaginar. Se encerró en su sevillano barrio del Cerro del Águila y a finales de ese 1971 estaba ensayando Quejío, espectáculo que era en efecto un auténtico quejío lleno de elementos plásticos tomados en partes proporcionales, tanto de la imaginación y el mundo personal de Távora, como de los estupendos referentes que había descubierto en Nancy. Cito palabras de Salvador. En Nancy entiendo definitivamente que todo podía ser teatro. Allí es cuando se abre mi cabeza para pensar que todo aquello que yo tenía acumulado en mis experiencias vivenciales como conocimientos no literarios ajenos al teatro podían convertirse y elevarse a comunicación teatral. Y todo ello dentro de una armonía estética en la que José Monleón tuvo un importante papel en tanto que teórico de cuanto el director imaginaba para una práctica escénica más atrevida y renovadora. Para el director de primer acto, Quejío era un drama colectivo y cotidiano. Paco Lira, que como hemos dicho era propietario de un bar-patio que servía como plataforma de ciertos movimientos intelectuales muy comprometidos de aquella época, le brindó la posibilidad de estrenarlo en la Cuadra, que así se llamaba, el espacio que regentaba en Sevilla. Poco después se presentaría en el Teatro Estudio Independiente El Tei, de la calle Magallanes de Madrid. Este es el cartelito que pusieron para darse a la publicidad en Madrid, que era muy pequeño, una cosa así pequeñita, Un local que tenía el Tei en la calle Magallanes, como digo, y su presentación en Madrid tuvo tal resonancia, bueno, una resonancia que todavía 37 años después suena, dura. Aquellas representaciones en el pequeño espacio de la capital tenían lugar a la 1:30 de la madrugada, después de las actuaciones de otros grupos que se hacían en horario habitual. Sin embargo, el público llenaba y llenaba las apenas 100 localidades con mucho más interés que la de la programación regular. De Madrid, aquella incipiente Cuadra inició una gira totalmente improvisada que duró casi 3 años, con 745 representaciones. La tercera persona, y seguramente más decisiva, que colaboró de manera auténtica en la trayectoria profesional de Salvador Távora fue Lilian Touillon. Esta, que había sido acompañante y traductora del Teatro Estudio Lebrijano en su estancia en Nancy, pronto se percató de las enormes posibilidades de cualquier proyecto artístico que pudiera salir de aquel grupo de personas. Lilian, a ver que tengo una foto de ella, de ella y del grupo, en el Festival de Caracas. Lilian fue también el auténtico interlocutor de Salvador a la hora de concebir el espectáculo siguiente a oratorio, es decir, Quejío. Ambos creyeron que el cante y el baile por sí solos tenían suficientes elementos dramáticos para basar en él un nuevo concepto de dramaturgia. Implican en ese nuevo espectáculo a Joaquín Campos, a Juan Romero y al propio Pepe Suero. Todos ellos, bajo la sorprendente batuta de Salvador, dan forma a Quejío. Y es Lilian la que logra programar enseguida el espectáculo en la Sorbona de París, en la sección de Teatro Político y Minorías Culturales del Teatro de las Naciones, a donde la Cuadra, constituida en cooperativa, irá en una furgoneta después de aquella primera temporada en el Tei de Madrid, una furgoneta que creo que le prestó las Madres del Cordero. Lilian
estaba ya incorporada a la propia actividad del grupo. El segundo punto de esta charla lo titulo Estética y pensamiento en la cuadra. Desde sus orígenes, la cuadra ha concebido sus espectáculos como una investigación sobre formas populares de la cultura española, principalmente la andaluza. A pesar de la lógica y evidente evolución que ha experimentado desde el primer espectáculo, Quejío, hasta el último que yo conozco, Yerma Mater, bien puede decirse que Salvador Távora, como responsable máximo, ha mantenido una línea estética similar y homogénea, consecuencia del enorme paralelismo entre lo que vive y lo que representa. Lo cito de nuevo. En mi caso, no se puede separar mi vida del teatro, porque en mi teatro está mi propia vida. Y mi vida está tan fundida en el teatro que hago que no puedo establecer la frontera de cuándo empiezo a hacerlo o concebirlo. Távora ha insistido en más de una ocasión en que su procedencia es la del teatro de la vida y de los sentidos. A pesar de partir de una escasa formación que posteriormente ha remediado con una amplia instrucción en el mundo de la cultura y de la escena, su enorme intuición lo llevó a entender desde el principio la profundidad de la poesía desde muy distintas acepciones. La principal, seguramente, procedía del también poeta y dramaturgo andaluz Federico García Lorca. Por eso, su segundo espectáculo, Los Palos, a ver si tengo suerte, sí,